Listo, pastor. Hermano, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, mi hermano, soy por mi gracia y la misericordia de Dios me correspondió el privilegio, el gran privilegio del devocional el día de hoy. Y para eso vamos a ubicarnos, mis hermanos, en Mateo 26, versículos del 33 al 35. Y vamos a leer la palabra de Dios. Y dice así: respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Perdón. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Amén. Mis hermanos, entonces estamos en el contexto, para poner un poquito en contexto, estamos en el marco en el que Jesús anuncia de que Pedro lo va a negar. Y Pedro, ¿qué le dice? Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca te escandalizaré. Ese devocional trata de algo muy, muy, muy importante y es nuestra confianza en nosotros mismos y no de la confianza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje nos presenta un momento muy profundo y muy radical, por decirlo así, en la vida de Pedro. Sabemos que Pedro amaba sinceramente a Jesús, había, había caminado con él, había visto sus milagros, había escuchado sus enseñanzas y había confesado públicamente que Jesús era Cristo y era su Señor. Sin embargo, Pedro comete un error que cometemos todos, y es que confiamos demasiado en nuestras propias capacidades para mantenernos firmes y fieles, mis hermanos. Aquí está lo grave del asunto. Confiar demasiado en nuestras capacidades. No confiar en Dios, sino confiar en nosotros mismos y en lo que poseemos. Pedro dice en el versículo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. En otras palabras, Pedro le dice al Señor que va a permanecer firme y aunque todos fallen, Él nunca fallará. Y acá vemos algo fundamental para nuestra vida cristiana. ¿Y cuál es algo lo fundamental? Que no basta con amar a Cristo, no basta con amar a Dios. Necesitamos, mis hermanos, depender de Él. Porque de la vez para afuera decimos que amamos a Dios, que amamos la palabra, que confiamos en Él, pero ¿realmente confiamos? Y, y si vamos a verlo en este versículo, Pedro no estaba mintiendo. Él amaba al Señor. Y él realmente pensaba que sería capaz de morir por Jesús antes de negarlo. El problema era que Pedro, al igual que nosotros, mis hermanos, estaba evaluando esa fidelidad basándose en su propia confianza, en sí mismo, no en la fuerza que viene de Dios. Entonces acá, mis hermanos, Pedro tenía buenas intenciones, pero la confianza que tenía estaba equivocada. Pedro amaba a nuestro Señor Jesucristo. Cuando dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y lo decía, yo creería, mis hermanos, creo yo, en mi vago conocimiento de la palabra, creo que lo decía con toda sinceridad. Pero Pedro estaba pensando, yo no voy a negar a Jesús. Pero aquí viene algo que cambia todo, y es que las buenas intenciones de nosotros, del corazón de Pedro y del corazón de nosotros, no sustituyen la dependencia de Dios.
Todos nosotros tenemos buenas intenciones en nuestro corazón, ayudar al prójimo, ayudar a mi familia, servir en la iglesia para ayudar a los demás, pero lo hacemos en nuestras propias fuerzas y para ser exaltados nosotros, pero no lo hacemos dependiendo y pidiendo la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque todos nosotros hacemos promesas y todos los que estamos acá hemos dicho muchas veces, nunca me voy a apartar de Dios, no me voy a dejar envolver por el pecado, siempre voy a confiar en Dios, jamás mi fe va a decaer, nunca voy a abandonar los caminos de Dios. Y aunque nuestras intenciones, así al igual que la de Pedro, son buenas, debemos reconocer que somos frágiles, que somos débiles, que somos pecadores. En Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mis hermanos, antes del quebrantamiento es la soberbia. Nos creemos más de lo que somos. Confiamos más de lo que debemos confiar. Y la altivez, esa arrogancia y ese creernos que somos muy espirituales, provoca nuestra caída, porque confiamos en nuestras propias fuerzas. Nuevamente les digo, Pedro tiene un corazón dispuesto a ser fiel y un corazón dispuesto a ser firme en la palabra, pero él no pensaba que fuera débil, él pensaba que era firme y que nunca iba a caer. Y eso nos pasa aquí a nosotros, trayéndolo a la vida diaria. Decimos, yo puedo, yo soy capaz, yo sí lo hago, yo no voy a caer, yo no voy a pecar, soy fiel y firme, me comprometo con la iglesia. Y también hace algo Pedro que dice, él no se compara con ninguno de los otros discípulos. Pedro que dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca lo haré, nunca me escandalizaré. Pedro aquí se está comparando como muchos de nosotros nos comparamos. Yo sí conozco la palabra de Dios, yo sí permanezco fiel, yo sí soy firme, yo nunca he pecado. Pedro dice, si los demás fallan, yo no voy a fallar. Y este es un peligro espiritual muy grande. En cada paso que nosotros damos, en cada actividad que realizamos, hay personas que creen que están más comprometidas que los demás y empezamos a compararnos. Yo oro más bonito que mi hermano. Yo estoy más comprometido con la iglesia. Yo conozco más de la palabra de Dios. Es que yo me la sé de memoria. Yo conozco todos los versículos de la Biblia. Yo llevo años siguiendo a la iglesia. Y una cosa muy grande cuando vemos el pecado de otra persona. Yo nunca haría lo que está haciendo mi hermano. Yo nunca pecaría. Yo nunca maltrataría a mi esposa. Yo nunca diría palabras que ofendieran a otra persona. El yo nunca tiene consecuencias. Cuidémonos, mis hermanos, de la palabra. Pero acá estamos diciendo, y cuando decimos estas palabras, confiamos en nuestras propias fuerzas. No confiamos en la gracia, en la misericordia de Dios. Pablo lo recuerda en 1 Corintios 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, perdón. No dice si estás firme, critica al que cayó. Dice, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque entre más pensamos que estamos siendo salvos y que somos correctos, estamos confiando en nuestras propias fuerzas y no en la misericordia de Dios. Cuando decimos, mire que no, cuando dice la palabra de Dios, mire que no caiga,
está cambiando completamente nuestra perspectiva. ¿Por qué? Porque entonces cuando vemos a alguien caer, nuestra reacción no va a ser ni criticar, ni condenar, ni murmurar, como siempre lo hacemos, mis hermanos, sino va a ser una posición de humildad, de ayuda y de sostenimiento. Lo decíamos en todos los versículos anteriores. ¿Qué somos nosotros? No miremos la paja en el ojo sin mirar la viga en nosotros. Seamos humildes, no critiquemos. Más bien, si podemos ayudar a mi hermano, podemos exhortarlo y hacerlo que él restablezca su corazón, se aparte del pecado y vuelva, mucho mejor. Pero no murmuremos, no critiquemos. Antes, por el contrario, mis hermanos, debemos darle gracias a Dios porque hasta el momento nos ha sostenido. Y aunque somos pecadores, Él nos ha sostenido en su gracia para no desbordarnos en pecado. Porque si no fuera por esa gracia y misericordia de Dios, ¿dónde estaríamos nosotros en ese momento? Este versículo también nos habla de que Jesús conocía la debilidad de Pedro antes, antes de que Pedro mismo la conociera. Pedro lo conocía, Jesús conocía a Pedro mucho más de lo que Pedro se conocía a sí mismo. ¿Por qué decimos eso? Porque nosotros decir estar firmes y queremos conocer nuestro corazón, queremos conocer nuestros sentimientos y queremos conocernos mucho mejor que nadie. Pero Jesús le dijo, esta noche antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Jesús sabía exactamente lo que iba a suceder. Y Pedro todavía no se había enfrentado a su propia debilidad, pero Jesús ya la conocía. Esto, mis hermanos, nos muestra que Jesús, Cristo, Dios, conoce todas nuestras debilidades, conoce todas nuestras luchas, conoce todas nuestras tentaciones y conoce todos los momentos de fragilidad y negatividad y tristeza que pasamos todos nosotros. No es que Cristo no los conozca. Cristo conoce todo lo que nos pasa a nosotros. Y Él está ahí siempre fiel y firme cuando le busquemos. Él está para nosotros siempre. No pensemos, mis hermanos, que estamos pasando por momentos de prueba, es que Dios se olvidó de nosotros o nos abandonó, que es lo que pensamos muchas veces. Y aquí viene algo maravilloso y es que nuestra salvación no depende de nosotros mismos. Seamos perfectos o no seamos perfectos, sino depende de quién, del pastor. Todos siempre nos lo han dicho, siempre lo hemos recordado. Y aquí recuerdo palabras de que casi en todos los devocionales salen, casi en todas las predicaciones el pastor nos lo dice. Y es que somos perfectos y estamos firmes por la gracia y la misericordia de Dios. Pedro pensaba que su fuerza era suficiente. ¿Por qué digo eso? Porque cuando dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Él pensaba era en su fuerza, que él no lo iba a negar. Pero ¿qué pasó? Pocas horas después, en una situación de presión, ¿qué hizo? Terminó negando a Jesucristo. Cuando se vio sometido a la presión, ¿qué hizo? Lo negó. Él dijo, moriré contigo. Y después dijo, no lo conozco. ¿Cierto? Esto demuestra que cuando tenemos una declaración de fe y una situación de fe de prueba, tenemos una gran diferencia, mis hermanos. Es fácil decir yo confío en Dios cuando todo está tranquilo. Es fácil decir que somos cristianos cuando no tenemos prueba ni tribulación. Pero la verdadera prueba aparece cuando llegan las dificultades, mis hermanos. Cuando hay presión, cuando hay miedo, cuando hay pérdidas, cuando tenemos tentaciones, cuando llegan las críticas,
la incertidumbre, allí es donde realmente descubrimos cuánto realmente dependemos del Señor, si realmente confiamos y tenemos fe. Cuando tenemos la tribulación, la enfermedad que nos llega, que nos vamos al médico, nos dicen qué tenemos, es cuando empezamos a saber si realmente confiamos en Dios o no estamos confiando en Dios. Decimos confiarlo de labios para afuera. Y aquí vemos también algo, tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, algo muy grande, y es que la caída de Pedro o el pecado de Pedro no comenzó cuando negó a Jesús. La caída de Pedro o la negación de Pedro empezó no cuando dijo no lo conozco. ¿Cuándo empezó? Cuando pensó que nunca haría eso. ¿Y qué fue? Cuando dijo nunca lo haré. Y nos pasa a nosotros, cuando tenemos confianza en nosotros mismos, cuando decimos, entonces, ¿cuándo empieza nuestra caída, mis hermanos? Trayéndolo aquí al contexto, a como estamos ahorita, mis hermanos. Nuestra caída empieza no cuando cometemos el pecado, mis hermanos. Empieza cuando dejamos de orar, empieza cuando dejamos de leer la palabra de Dios, empieza cuando dejamos de congregarnos, y empieza cuando empezamos a confiar en nuestro dinero, en nuestro trabajo y en hacer dioses ajenos en este mundo, mis hermanos. Ahí empieza nuestra caída, no cuando cometemos el adulterio, no cuando vemos no cuando fornicamos, no cuando vemos porno, no cuando vemos a otra mujer con ojos de lujuria. Empieza cuando dejamos de depender de Dios, cuando confiamos en nosotros mismos. Y Jesús no estaba sorprendido por la caída de Pedro. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar, pero todo esto que formaba también parte del plan de Cristo. Jesús en Lucas 22 dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué dice? Yo he rogado por ti, Pedro, Jesús, así como rogó por Pedro, también ruega por nosotros, para que nuestra fe no falte, y una vez reconozcamos que somos pecadores y nos arrepintamos y volvamos a la palabra de Dios que dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Demos testimonio de ese arrepentimiento y de esa verdadera vida cristiana. Jesús conocía la restauración de Pedro, así como conoce la restauración de nosotros. Pedro iba a fallar al igual que estamos fallando nosotros. Pero la historia de Pedro no terminaba ahí, iba a ser de gran bendición. Así como Cristo quiere que la historia de nosotros, cuando hemos pecado y hemos salido, que nosotros también seamos de gran bendición. ¿Cómo vamos a ser bendición? Siendo buen testimonio para mis hermanos, siendo buen testimonio para la iglesia. ¿Por qué digo esto, mi hermano? Porque muchas personas, después de que caemos en el pecado, pensamos de que no somos dignos, de que Dios se va a olvidar de nosotros, de que el Evangelio, de que ya no tengo la cara para asistir ante mis hermanos, para preguntarles, para reunirme con ellos. Pero el Evangelio, el pastor y todas las personas que nos colaboran en la iglesia nos dicen todo contra lo contrario. Nosotros, al igual que Pedro, podemos caer y llorar amargamente por ese pecado, pero arrepentirnos y volver a los caminos. Porque si caemos y no nos arrepentimos, ahí sí nos perdimos. ¿Y quién restaura ese corazón de nosotros? Así como el que restauró el de Pedro, nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él lo puede restaurar. Por eso, mis hermanos, debemos tener mucho cuidado cuando decimos, yo nunca voy a caer, yo nunca voy a abandonar a Dios, yo nunca voy a cometer pecado, yo nunca negaré mi fe.
Por el contrario, ¿qué debemos decir? Señor, sosténme, guárdame, ayúdame, dame fuerzas. No permitas que me aparte de ti. Esas son las palabras que tenemos que decir nosotros. Mis hermanos, en el Salmo 121:2 dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La seguridad no está en nuestras propias fuerzas. La seguridad está en el poder de nuestro Señor Jesucristo, no en nosotros. Nosotros debemos aprender que no somos fuertes en nosotros mismos, sino que Dios es el que nos hace fuertes. Dios es el que nos permite aguantar la tentación. Y para eso debemos ser humildes de corazón y venir a arrepentirnos y pedirle a Él que nos socorra. Sin Cristo no podemos hacer nada. No somos nada porque no vamos a ser capaces. En Juan 15:5 dice, yo soy la vid, los otros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados, nada podéis hacer. Mis hermanos, podemos conocer mucho la palabra de Dios, tener mucho conocimiento bíblico, pero si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, si no dependemos de Él, no podemos hacer nada. Me pasé mucho, me estoy tomando el tiempo. Mis hermanos, en Santiago 1:2-3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mis hermanos, así para resumir, porque no me alcanzó el tiempo, este versículo, y termina este versículo 35 diciendo, todos los discípulos dijeron lo mismo, que no iban a negar a Jesús. ¿Y qué pasó? Tener la confianza puesta en ellos mismos y por ello flaquearon. Mis hermanos, la reflexión para esta mañana de hoy, este devocional es, ¿confiamos en Dios o solamente lo decimos de diarios para afuera, de labios para afuera? La respuesta en todo eso está en no alejarnos de Dios, en acercarnos cada día más. La confianza fundamental está en confiar en la gracia y en el trono de Dios, alcanzar su misericordia para que Él sea nuestro socorro, nuestro auxilio. Y por eso los invito, mis hermanos, a que no nos creamos fuertes, sino por el contrario, vengamos a los pies de Dios y nos arrepintamos y le pidamos a Él que nos libre y que nos ayude diariamente. Mis hermanos, me Amén. quedo mucho, pero el tiempo ya me dio.